versículo del 1 al 6, estamos hablando acerca de la misión de Cristo enviando a los 12, la misión de Cristo enviando a los 12, y estábamos hablando de que Lucas nunca escribe solamente por escribir. Es un hombre que tiene un propósito claro en su evangelio, específicamente escribiéndole a Teófilo, en el cual le dice el apóstol Lucas a Teófilo, que le ha parecido también a él, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírselas en orden a Teófilo. ¿Para qué? Para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Y si pensamos en la vida de Teófilo, alguien que tiene una responsabilidad de continuar la misión de Cristo, continuar la misión de los apóstoles, y para que él sepa exactamente qué es lo que Cristo quería de sus apóstoles, y después, por consecuencia, qué es lo que Cristo demanda de nosotros como sus hijos. Y algo que quiero que podamos entender a través de este texto, y eso hablamos la anterior semana, ¿no es cierto?, que reflexionaremos en 3 elementos claves de la misión de Cristo para poder llevar a cabo la gran comisión, guiados no por nuestras propias interpretaciones, no por nuestra propia prudencia, sino guiados por el Señor de la grey. Y lo que quiero, mis hermanos, es implantar en mi corazón y en el corazón de ustedes que tenemos una responsabilidad delante del Señor de la grey. Tenemos una responsabilidad. No podemos ser negligentes con la responsabilidad que el Señor nos ha dado como individuos y como iglesia. Entonces, mi oración esta mañana es que durante el sermón y después del sermón, esa responsabilidad no se vaya del corazón de ustedes, que les ponga inquietos, que no les deje dormir tranquilos, hasta que puedan realmente entender de parte del Señor cuál es la misión que el Señor nos dejó como iglesia. Entonces, esa es mi oración esta mañana, y la semana pasada reflexionamos en esos 2 elementos claves, ¿no es cierto? El primero era que Cristo envía a sus discípulos con autoridad, ¿no es cierto? Llevamos a cabo la misión de Cristo con la autoridad ¿de quién? De Cristo. Leíamos Lucas capítulo 9, versículo 1, que nos decía que habiendo reunido a sus 12 discípulos, Cristo mismo los reúne y luego Cristo mismo les da. Entonces entendíamos que la misión que nosotros tenemos como iglesia no se hace en nuestra individualidad, sino se hace en Cristo reuniendo una iglesia para sí y Cristo mismo dándoles lo que ellos necesitan para llevar a cabo esta misión. Esto lo vimos con los apóstoles. El Señor les dice que les da poder y autoridad. Y decíamos que este poder y esta autoridad no es inherente de los apóstoles, no es producida en los apóstoles. No es como que los apóstoles podían ir y de alguna manera, como vemos en las películas, sacar poder de ellos, sacar energía de ellos como algo que se producía en sí mismo, sino que los apóstoles eran simples y responsables representantes de la autoridad de Cristo Jesús y del poder de Cristo Jesús. Muy importante esta parte, mis hermanos, porque debemos entender, no podemos clamar autoridad o clamar poder si no estamos en Cristo Jesús. Y no podemos decir, esta es mi autoridad o este es mi poder para llevar a cabo la misión, sino debemos siempre aterrizar esto en la persona de Cristo Jesús. Es decir, somos representantes de Cristo. Somos representantes de Cristo y el Señor nos ha dado esta misión, así como envió a sus apóstoles, ¿no es cierto?, con autoridad. Así también nos envía a nosotros como iglesia, con su autoridad para poder predicar el Evangelio. Segundo, decíamos que Cristo enseña a sus discípulos a depender totalmente de Él. Entonces, si sabemos, si confiamos que la fuente de poder y la fuente de autoridad es Cristo mismo, es Dios mismo, no podemos pensar que al hacer la misión lo vamos a hacer independientemente de Cristo. No podemos. Necesitamos estar cerca de la fuente de todo poder. Necesitamos estar cerca de la fuente de toda autoridad. Hay una teología muy mala que se conoce como el teísmo abierto, y lo que ellos dicen es que Dios creó y Él no sabe lo que va a pasar.
o si sabe lo que va a pasar, no puede controlar lo que va a pasar. Entonces estamos a la merced de la creación. Estamos a la merced de lo que suceda. Pero vemos acá que como iglesia y ellos como apóstoles en este punto no estaban a la merced de las circunstancias. No, ellos estaban bajo el cuidado de su Señor. Eso es muy importante. La misión de ellos, cuando el Señor les dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, versículo 2, les envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Es decir, estamos viendo que el Señor les enseña, primeramente les da autoridad y poder, y luego en el versículo 3 les dice: no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Termina el versículo 4. Y decíamos que el Señor enseña en medio de la misión a sus discípulos a depender de Él. Hay una orden de parte del Señor, y esta orden es: no confíen en sus recursos al hacer la misión. Que sus recursos no sean un estorbo, sino más bien los recursos que tengan sean un uso de parte del Señor para llevar a cabo la misión que el Señor nos encargó. Y por eso Jesús les dice: no tomen nada por el camino. Les está diciendo que su corazón no confíe en sus pertenencias en la misión. No les está diciendo no tengan, les está diciendo no confíen. No confíen, y los apóstoles necesitaban entender esto a medida que van a hacer la misión, porque si los apóstoles salían en su propia autoridad, si los apóstoles salían en su propia seguridad, si los apóstoles salían confiando en la capacidad que ellos tenían, Cristo no iba a brillar en la misión. Iba a ser el nombre de ellos. Iba a ser Pedro, iba a ser Jacobo, iba a ser Juan, iban a ser conocidos como los mejores apóstoles. Pero el Señor les dice: no confíen en sus posesiones, no confíen en sus capacidades. Aférrense a la fuente de poder. No sean autosuficientes humanamente. No piensen que porque tienen seguridad en las cosas pueden dejar de servir al Señor o pueden dejar de dedicar sus cosas al Señor. Y decíamos que lo que Jesús está diciendo es que no es que todo recurso es malo, sino que está diciendo que el discípulo verdadero de Jesús no puede vivir dominado por estas cosas. No puede vivir dominado por estas cosas. Y cómo nos damos cuenta que algo nos domina es cuando lo perdemos, nos vemos locos. Cuando perdemos algo no sabemos qué hacer. Cuando perdemos algo es como, no sé qué hacer, ahora sí busco al Señor. Pero el Señor quiere evitarse eso con sus discípulos y les dice: no confíen en sus recursos. No confíen en sus posesiones. Si tienen algo, úsenlo para la gloria del Señor. Si el Señor les provee en abundancia, úsenlo para que Cristo brille en su vida, en su hogar. Para que si la gente dice: este hombre tiene dinero, pero es impresionante cómo este hombre tiene un carácter tan humilde y un carácter que representa a ese Dios del cual él cree. Los recursos no se vuelven un impedimento para que Cristo brille en nosotros, sino más bien se vuelven una herramienta valiosa para que el evangelio del reino de Dios siga avanzando. Es muy importante entender esto. Entonces sabemos que Cristo les enseña a depender, es decir, las situaciones de la vida de los apóstoles, al no tener absolutamente nada que ellos podían decir: esto es mío, esto me pertenece, esto me lo gané, esto me lo dieron porque me esforcé. Es decir, el Señor les manda a ellos totalmente, metafóricamente desnudos, para que ellos sepan que el Señor va a proveer directamente en el camino a través de las personas que los llevan a recibir en sus casas. Y por eso el Señor les dice: cuando les abren la puerta, entren en esa casa y quédese allí. Porque, mis hermanos, yo sé que nos cuesta buscar ayuda. Nos cuesta depender del Señor. Cuando tenemos los recursos para sobrevivir y estar tranquilos, nos cuesta depender del Señor. Pero cuando necesitamos de algo, cuando necesitamos de alguien, nos damos cuenta, los recursos van y vienen, pero el cuidado del Señor siempre va a estar ahí presente.
Entonces es muy importante entender estas dos partes, ¿no es cierto? Que Jesús los envía con autoridad y poder a los discípulos, y así como iglesia vemos, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 28, en Hechos capítulo 1, como el Señor les dice a los apóstoles: quédense en Jerusalén, ¿no es cierto?, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, hay un mandato que nosotros cumplimos con la autoridad y el poder de parte del Señor. Ahora, como iglesia, nosotros predicamos el Evangelio no nuestro propio poder, no nuestra propia fuerza, no con nuestro propio denuedo, sino es el poder y la fuerza del Señor. Nosotros no predicamos el Evangelio y no vivimos como iglesia independientemente. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo que tiene una cabeza. Y esa cabeza no se llama Esteban. Esa cabeza se llama Cristo. Y todos estamos bajo esa cabeza. Y lo irónico de la situación es que muchas veces el cuerpo quiere trabajar independientemente de la cabeza. O los miembros del cuerpo quieren trabajar independientemente del cuerpo y de la cabeza. Y a veces vemos un brazo por ahí arrastrándose por allá, otro brazo por acá arrastrándose, un pie sin conectarse a la cabeza. No pueden moverse, no pueden hacer nada. Todo depende de la cabeza. La dependencia que debemos tener nosotros del Señor. Y como iglesia, mis hermanos, eso es algo que necesitamos nosotros recordarnos cada momento. No podemos predicar el Evangelio en nuestra propia fuerza. Necesitamos ser fortalecidos en el Señor. No podemos, ¿no es cierto?, ejercitar la autoridad que tenemos en Cristo Jesús de predicar el Evangelio y de decir a las personas que el que cree en Cristo Jesús, ¿no es cierto?, será salvo, y el que no cree ha sido condenado. Eso no lo inventamos nosotros. ¿Viene con la autoridad de quién? De Cristo Jesús. Él lo dijo. Él nos dio a nosotros el mensaje para que nosotros lo prediquemos, y se lo hace en dependencia de Él. Y tercero, y esto no lo vimos la anterior semana, lo vamos a ver esta semana. ¿Cuál es este tercer elemento clave? Este tercer elemento clave en la misión de Cristo para que nosotros podamos realmente ser fieles en la misión que Él nos ha dejado, para que podamos hacer la misión como el Señor de la Grey nos ha dejado. Y mis hermanos, esta tercera tiene que ver con esto. Es que Cristo llama a sus discípulos a ser fieles aún delante del rechazo. Cristo llama a sus discípulos a ser fieles aún ante el rechazo. Sabemos que tenemos el poder y la autoridad de parte de Cristo para predicar el Evangelio. A los apóstoles les dio poder de sanar enfermos, de echar fuera demonios, y era impresionante, y hablamos la anterior semana de que eso era una señal del primer siglo para los apóstoles, que representaban poniendo el fundamento de la iglesia en la predicación del Evangelio. Ahora nosotros tenemos esta autoridad de predicar el Evangelio, de depender del Señor. Y tal vez uno diría: pastor, entonces vamos a avanzar, y cuando prediquemos el Evangelio la gente se va a convertir. Y cuando le habla a mi familia de Cristo van a decir: amén, gracias que me trajiste el mensaje, me trajiste el Evangelio a mi casa. Sus amigos les van a decir: gracias porque estaba buscando este mensaje toda mi vida. Pero el Señor Jesús establece un principio muy, pero muy importante del ministerio. Muy importante del ministerio. Porque Jesús no construye expectativas irrealistas para sus discípulos. Él no representa o no presenta la misión de dar el Evangelio como un recorrido de puertas abiertas y corazones blandos. Al contrario, ¿saben lo que hace Jesús? Jesús incorpora el rechazo al mensaje del Evangelio como una realidad normal del ministerio que es llevado con fidelidad. El rechazo es parte de. Es decir, Jesús no les miente a sus discípulos, no disfraza, no minimiza el rechazo, no lo endulza. Más bien, Él les forma a sus discípulos con una espiritualidad sobria, de tal manera que ellos entienden que al predicar el mensaje no van a ser populares. Que al predicar el mensaje no van a ser aprobados. Y por eso lo primero que Jesús hace en el versículo 5 y en el versículo 6 es asumir que en el ministerio habrá rechazo.
Jesús asume que en el ministerio de la predicación del Evangelio habrá rechazo. ¿Dónde vemos esto? Miren el versículo 5. El primero habló y dijo en el versículo 4, si alguien os recibe, ¿no es cierto? Entrad, quedad allí y de ahí continuar a la siguiente casa. Pero el versículo 5 dice, pero si alguien, ¿ok? Y donde quiera que no os recibiere. No está diciendo si por si acaso, ¿ok? Si por si acaso, si en un caso así aislado, es decir, si en un caso aislado no le reciben. Más bien dicho, Él está estableciendo la realidad cuando Él dice, donde quiera que no os recibiere. El texto nos está diciendo que el rechazo no es una posibilidad remota. Más bien lo que Jesús está estableciendo es que el rechazo es una experiencia que el ministro del Evangelio debe esperar. No debe sorprenderle. No debe estar, uy, pero rechazaste. El Señor Jesús dice, la respuesta al mensaje puede ser de aceptación o puede ser de rechazo. Y lo vimos de esto, mis hermanos, en la vida de Jesús. Por ejemplo, desde Nazaret, cuando Él está en su propia tierra, en Lucas capítulo 4. Le cuestionaron y dijeron, no conocemos a su papá, que era un carpintero, no conocemos a su mamá, no conocemos a sus hermanos. Es decir, desde su propio hogar de nacimiento, Jesús fue rechazado. Inclusive intentaron arrojarlo por un precipicio. En Lucas capítulo 5, los fariseos acusan a Jesús de blasfemia. En Mateo capítulo 9, vamos a ver, y en Mateo capítulo 10 vamos a ver cómo luce el rechazo, pero inclusive los líderes religiosos adjudican a las obras que Jesús estaba haciendo como que fueran obras de Satanás mismo, de Belcebú. Es impresionante, mis hermanos, cómo el rechazo al mensaje del Evangelio, Jesús está diciendo, es parte de la historia de Dios para este mundo. Es importantísimo que podamos entender esto. Es decir, el rechazo no es una anomalía, no es una falla, no es accidental. Es decir, inclusive podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Jeremías capítulo 7, versículo 25 y 26, si van conmigo, por favor, porque tal vez uno dice, pastor, este será un problema tal vez solamente del Nuevo Testamento. No, si ustedes leen el Antiguo Testamento, Israel rechazaba más la palabra que la recibía. Miren lo que dice Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 25 y 26. Dice el texto, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y dice acá, y os envié todos los profetas, ¿cómo les llama? Mis siervos, enviándolos ¿cuánto tiempo? Desde temprano y sin cesar. ¿Qué está diciendo acá el texto? ¿Qué nos está tratando de enseñar el profeta? Que el Señor nunca dejó de mandar a alguien para que hable la palabra del Señor. Y uno diría, tal vez por la insistencia, ellos van a creer. Tal vez si somos bien insistentes, tal vez si es de mañana, tal vez si es de tarde, tal vez si es de noche, de alguna manera podemos forzar el corazón del pueblo para que crea. Pero acá dice, versículo 26, pero no me oyeron. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz. ¿Y qué hicieron? Hicieron peor que sus padres. Y luego el versículo 27 dice, pero tú pues, ¿qué va a hacer Jeremías? Uno dice, tal vez con Jeremías va a ser diferente. Tal vez con Jeremías va a haber una respuesta positiva. Pero dice acá, tú pues les dirás todas estas palabras, ¿pero qué? No te oirán, los llamarás y no te responderán. Mis hermanos, a veces nos cuesta hablar de esto. Pero vemos que en el ministerio fue algo que Jesús dijo, ustedes no deben sorprenderse cuando hay rechazo al mensaje del Evangelio. Es algo que deben esperarlo. No es lo ideal, no es lo mejor, no es lo más bonito, pero nos damos cuenta que dentro del ministerio de Jesús había rechazo y rechazo y rechazo al Evangelio de Jesucristo. Cada vez que ellos predicaban, algunos creían, pero también había rechazo.
Y en Nehemías capítulo 9, versículo 26 nos dice que este rechazo, en Nehemías capítulo 9, versículo 26, nos dice que este rechazo se vio reflejado en el hecho que ellos mataron a los profetas. Hasta ese punto llegó el rechazo al mensaje de parte del Señor. Mataron a los profetas. ¿Y qué hacían estos profetas? El texto nos dice que les amonestaban para que se volviesen al Señor. Mis hermanos, Jesús mismo se identifica con esto cuando Él dice en Lucas capítulo 4, versículo 24, y en Juan 4, versículo 44, Él dice, no hay profeta sin honra, sino ¿en dónde? En su propia tierra. Uno diría, tal vez si me conocen bien van a aceptar el mensaje, tal vez si me conocen desde pequeño van a aceptar el mensaje. Mis hermanos, rechazaron a Jesús, rechazaron el evangelio de Jesús. Entonces debemos entender que dentro de esta misión, Cristo nos llama a ser fieles aún en medio del rechazo. ¿Por qué? Porque podemos, yo creo que Bob se identifica con esto, salir los sábados a evangelizar, ¿no es cierto? Y uno dice, hablamos con 5 personas, pero parece que hablamos con nadie, porque no hay respuesta. No hay respuesta. Pero mis hermanos, ¿por qué no hay respuesta? Porque debemos de entender esto. Es decir, el mensaje del evangelio trae división. ¿Por qué? Porque confronta el pecado en el corazón del ser humano. Y porque el mensaje del evangelio no es neutral. El mensaje del evangelio no es neutral. El mensaje del evangelio demanda una respuesta de tu corazón y de mi corazón. Bíblicamente yo no puedo escuchar el mensaje y decir, bueno, tal vez respondo mañana o pasado mañana. El texto bíblico nos dice que el día de la salvación es hoy día. Y la urgencia del mensaje es hoy día, no sabes si vas a tener mañana. Pero mis hermanos, esa es la realidad del por qué el mensaje del evangelio divide, no porque el mensaje es malo, sino porque el mensaje del evangelio demanda una respuesta. Y el corazón de nosotros es pecaminoso. Porque el mensaje del evangelio no es una invitación inofensiva a mejorar su vida. Más bien es un llamado radical ¿a qué? Al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Es un mensaje que nos llama a someternos al Rey. Es un mensaje que nos llama a negar al yo mismo. Y mis hermanos, cuando el pecado es confrontado, cuando la autosuficiencia de nuestros corazones es expuesta, mis hermanos, cuando el orgullo de nuestro corazón es confrontado con la palabra de Dios, la reacción natural de un corazón caído es ¿qué? Resistencia. No es aplauso, es resistencia. Inclusive Jesús mismo lo dijo en Lucas capítulo 12. Si van conmigo, por favor. En Lucas capítulo 12, versículo 49. Y esto lo vamos a ver después cuando pasemos por esta sección y vamos a profundizar más. Pero acá Jesús dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra, mis hermanos? Increíble este texto. Hay gente que quisiera sacar este texto de la Escritura. Pero acá dice, ¿pensáis que he venido a dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Es impresionante este versículo. Porque uno dice, Jesús, ¿qué está pasando? Pero mis hermanos, debemos entender que el evangelio no es conflictivo en su esencia. Nope. El evangelio no hace en nosotros que nosotros creemos un conflicto, sino que el corazón humano es tan hostil a la autoridad de Dios. El evangelio dice, Jesús murió por ti. Y uno dice, yo no necesito que alguien muera por mí. ¿Por qué? Yo estoy bien en mi vida. Que alguien muera por mí, ¿a quién le importa? Yo puedo morir por mí mismo.
Y el corazón se rebela contra Dios, el corazón es hostil a la autoridad de Dios. Y mis hermanos, inclusive Mateo lo expresa con una imagen en Mateo capítulo 10. Si van conmigo por favor a Mateo capítulo 10. Versículo 16, dice el texto: he aquí, yo envío como ¿qué? Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero dice acá, más cuando os entreguen. Es impresionante. Dice acá, vas a sufrir a causa del evangelio, ¿ok? Y ese sufrimiento muchas veces no va a ser no me hables porque no quiero escuchar, o muchas gracias por hablarme del evangelio, aprecio. Muchas veces va a lucir con te voy a meter preso. Te voy a meter preso. Va a ser ilegal hablar de Cristo, va a ser ilegal hablar de la palabra. Pero el Señor dice, más cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y acá viene el concepto que vimos al principio en el versículo 1. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? Sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y aquí vemos el contexto de lo que acabamos de leer en Lucas. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Cuál era el contexto? Es el rechazo a causa del evangelio. Es decir, tal vez sus hermanos los van a odiar por creer en Cristo Jesús. Tal vez sus hijos los maldigan por creer en Cristo Jesús. Su familia extendida tal vez les diga, ustedes son fanáticos, están locos. ¿Por qué creen en esa fábula? ¿Por qué creen en ese mensaje? Pero mis hermanos, no es culpa del evangelio. Es la respuesta de un corazón que no quiere someterse a la autoridad de Cristo Jesús. Y mis hermanos, no nos sorprendamos, porque Jesús mismo dijo que no nos envía a nosotros como diplomáticos en medio de un mundo aliado, sino nos envía como ovejas dependientes del pastor, en medio de lobos hostiles, peligrosos, lobos que son depredadores. Y por lo tanto Jesús, mis hermanos, en ningún momento de la Escritura promete seguridad física, pero sí promete que Él estará siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en medio de la persecución, el Señor estará con nosotros. Y mis hermanos, Él no promete que el mensaje será aceptado, pero Él sí dice que al que es fiel hasta el final recibirá su recompensa. Mis hermanos, debemos entender esta parte. O sea, que Cristo nos está llamando como discípulos a ser fieles aún en medio del rechazo. Es decir, Jesús asume que el rechazo va a ser parte de nuestro ministerio. Inclusive, si nosotros regresamos al texto de Lucas capítulo 9, es interesante que el texto nos dice, ¿no es cierto?, que a donde quiera, en el versículo 5, y a donde quiera que no os recibieren, ¿ok? O sea, hay rechazo, incluye el rechazo, el mensaje del evangelio, no se sorprenda, pero es interesante acá que nos dice algo. Nos dice, y si ellos no le recibieren, ¿qué dice ahí? Salid de aquella ciudad. Salid de aquella ciudad. Y es interesante, pero esa es la segunda cosa. Es interesante, pero mis hermanos, Jesús nos dice que va a haber rechazo, pero también Jesús nos está diciendo que hay juicio. ¿Para quién? ¿Para el fiel? Para el que no escuche. Para el que no escucha. Y esto se ve reflejado en esto. Dice, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y acá está la clave, en testimonio contra ellos. Mis hermanos, esta figura es judicial. Está demostrando la autoridad de Dios para juzgar al que está rechazando el evangelio. Es Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que no ha creído y ha sido juzgado. Mis hermanos, hay juicio detrás de esto. Cuando ustedes predican el evangelio y alguien dice no,
la figura acá, esta figura cultural era sacudir el polvo, ¿no es cierto? Recuerden que ahí no había, había caminos de piedra, pero la mayoría era polvo, polvo, polvo. ¿Y qué significaba sacudir el polvo? Es decir, Jesús está diciendo hay juicio para el que rechaza el mensaje. Y sacudir el polvo era un gesto simbólico que estaba cargado de significado. Era una señal de testimonio, como lo leemos acá, pero también era una señal de advertencia. ¿Por qué? Porque el sacudirse el polvo de los pies se asociaba con separarse de territorios gentiles considerados impuros. Entonces, cuando un judío piadoso regresaba de una región pagana, ¿qué es lo que hacía? Se sacudía los pies como un símbolo de que ahora estoy entrando en tierra santa. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús a los apóstoles? Que rechazar el mensaje del evangelio equivale a colocarse voluntariamente fuera del pueblo de Dios. Impresionante, mis hermanos. Hay juicio para el que rechaza el evangelio. Jesús está diciendo, si una ciudad judía te rechaza en el evangelio, aunque son judíos, aunque son descendientes de Abraham, están fuera del pueblo de Dios. Es decir, como que no fueran parte del pacto. Si alguien rechaza el mensaje del evangelio, aunque esté circuncidado, mostrando que pertenecen al pacto de Abraham, realmente no están en Cristo Jesús. Y mis hermanos, estas personas escuchaban la palabra de Dios y la rechazaban. Y cuando eso sucedía, el mensajero, ¿qué hacía? Se sacudía los pies, demostrando la autoridad que recibieron de parte de Jesús. El que no escucha el mensaje y no lo recibe y ha sido condenado. Es una realidad sobria, mis hermanos. Porque lo que nos está diciendo acá, hay un autor de apellido Heldengius, que él explica esto. Dice que esta acción de sacudirse los pies indicaba solemnemente que los mensajeros habían cumplido su responsabilidad. Y que la respuesta negativa quedaba registrada como rechazo consciente del mensaje de Dios. Impresionante. Quedaba un récord del rechazo consciente del mensaje de Dios. Es decir, acá no es como que la gente emocionalmente lo rechazaba, no era un resentimiento, no era tanto una reacción carnal, sino más bien es un acto judicial que el Señor está diciendo, tú que escuchaste el mensaje, ahora eres responsable delante de ese mensaje. Y si tú no obedeces el mensaje, juicio hay sobre tu cabeza. Juicio hay sobre tu cabeza. Mis hermanos, mis pies se estremecen al pensar en esto. Porque hay gente que piensa que puede rechazar el mensaje sin ninguna consecuencia. Pero el Señor Jesús mismo dice que el que rechaza el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, de que Cristo murió por ellos, de que Cristo puede pagar por los pecados de ellos, de que la gracia de Dios ha venido en la persona de Cristo Jesús, en su rechazo son responsables delante de Dios. Son responsables de su propia sangre. Y para nosotros, ¿cómo nos protege esto, mis hermanos? Primeramente, como discípulos del Señor, siendo fieles, primeramente nos libra de una carga de culpa que no nos corresponde a nosotros. El que no cree es responsable delante de Dios. Yo soy responsable de predicar el mensaje fielmente, no de cargar la culpa por alguien que rechazó. Segundo, mis hermanos, nos libra de volvernos agresivos o vengativos. A veces queremos mandar fuego del cielo cuando alguien rechaza el evangelio. Pero mis hermanos, Jesús no manda a maldecir la ciudad. Jesús manda a dar testimonio de lo que ya estaba escrito. El que no cree en el Hijo de Dios y ha sido condenado. Juicio hay sobre su cabeza. Y mis hermanos, y yo entiendo, y debe haber pasión en nosotros para predicar el evangelio. Pero debemos entender que Jesús eleva la seriedad de la predicación del mensaje, que al rechazar hay juicio sobre ti. Y mis hermanos, uno dice, pastor, pero yo creo que el Señor les va a dar otra oportunidad. Amén. Amén. Que el Señor les permita vivir para que más gente les hable del evangelio. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 15. Mateo
capítulo 10, versículo 15. Este es el paralelo de Lucas, capítulo 9, y de Marcos, capítulo 6. Y en este contexto del no llevar nada, de que en la ciudad que ustedes entren y les reciban, quédense ahí, posen allí, quédense ahí, y los que les digan, los que no reciban el mensaje, ni oyeren vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Y versículo 15, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para quién, que para la tierra de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Impresionante. O sea, el Señor Jesús eleva la seriedad del juicio sobre estas personas que están escuchando el mensaje, que lo rechazan y que dicen no me importa. Y uno puede decir Jesús está exagerando, es decir, esta es una figura retórica de que Jesús está tratando de poner temor en la gente. Mis hermanos, yo creo que lo que Jesús está diciendo es que cuando tú recibes el Evangelio, tienes una responsabilidad de responder al Evangelio. No vas a poder llegar delante de Jesús y decir, Señor, no sabía. Nunca me dijeron. No estaba en mis planes, Señor. Inclusive Hebreos capítulo 2 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mis hermanos, Sodoma y Gomorra se convierten en estos símbolos bíblicos del juicio divino, pero Jesús dice, el que rechaza conscientemente el evangelio del reino es espiritualmente más grave que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Yo creo que una de las razones es porque, mis hermanos, nosotros vivimos después de Cristo. Nosotros estamos escuchando el testimonio de los apóstoles acerca de Cristo. Nosotros sabemos a través de la Escritura que Cristo realmente vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó. Nosotros tenemos más luz. Nosotros tenemos la palabra completa de Dios. Nosotros tenemos la palabra inspirada de parte de Dios que nos habla continuamente de parte de Dios cuando la abrimos. Nosotros tenemos el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Tenemos la revelación completa. Y los que estaban acá viendo a Jesús, mis hermanos, escucharon directamente de Jesús el mensaje y lo rechazaron. Y esta gente que rechazó va a ver a Cristo Jesús y no van a poder decir no sabía. Y mis hermanos, el rechazo no es simplemente una falta de cortesía o decir, bueno, tenemos diferentes opiniones acerca de la religión. Más bien el rechazo es una decisión espiritual que tiene consecuencias eternas. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es neutral. O es recibido o es rechazado. Y por eso, mis hermanos, cuando el Señor dice va a haber rechazo, Él no está poniendo expectativas de que todo el mundo va a decir sí. De que si nos esforzamos lo suficiente la gente va a decir sí. Sino más bien lo que el Señor está diciéndoles a los apóstoles, sean fieles. Es decir, sean fieles. Como nos dice en Lucas capítulo 9, que si alguien no le recibe, sacudan el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Es decir, al proclamar el Evangelio, mis hermanos, no solamente estamos proclamando las buenas nuevas de salvación, sino que estamos también proclamando que el que no cree y ha sido juzgado. No lo estamos juzgando nosotros. ¿Quién lo hace? Es Dios mismo a través de su palabra. No hay excusa, mis hermanos. No hay excusa. Y por lo tanto, eso nos enseña algo muy importante también dentro de estas categorías. Es que Jesús valora la fidelidad de parte nuestra, más que las respuestas. Estamos hablando de nosotros, estamos hablando inclusive de los apóstoles en el primer siglo. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo a ellos? O sea, el Señor les está diciendo, el trabajo de ustedes es ¿qué? Es predicar el Evangelio. El trabajo de ustedes es ¿qué? No cambiar el Evangelio. El trabajo de ustedes es orar por denuedo para que puedan predicar la palabra fielmente. ¿Por qué? ¿A quién le pertenece la respuesta, mis hermanos? A mí me encanta 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, cuando el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolos regó, y la idea es ni el que planta, ni el que riega es alguien, sino es Dios el que da el crecimiento.
Leemos Isaías capítulo 55, versículo 11. El profeta, ¿no es cierto?, nos dice que así será la palabra del Señor, que no volverá a mí vacía, dice el Señor. No dice que siempre será aceptada, sino nos dice que siempre cumplirá el propósito de Dios, sea salvando o sea en juicio. Sea en salvación o sea en juicio. Y mis hermanos, mi anhelo es que seamos fieles al Evangelio. Ese es mi anhelo. Cristo está enviando a sus discípulos para que ellos entiendan que el rechazo es parte del ministerio, de la predicación del Evangelio. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo acá es que la fidelidad es importante, la fidelidad al mensaje, la consistencia al mensaje, porque esto nos protege de dos extremos, mis hermanos. Primeramente, el extremo de la desesperación. Primeramente, el extremo de la desesperación. Si me rechazan, entonces fallé. Si me rechazan, entonces no fui bueno predicando el Evangelio. Si rechazan, entonces me siento mal porque no soy suficiente, porque no soy necesario. Pero mis hermanos, lo que el texto nos dice es que nuestra labor es ser fiel a la predicación del Evangelio, tal como nos ha sido dada en la Escritura, y entender que el rechazo puede ser parte normal del ministerio fiel. Porque si nos damos cuenta acá, Jesús no reprende a sus discípulos por no ser aceptados. Lo que les dice es que les dio autoridad y poder para predicar el Evangelio del reino de Dios. Es decir, ¿dónde está el fracaso nuestro como discípulos del Señor? En lo mismo que radicaba el fracaso de los apóstoles, en cambiar el mensaje, en no ser fieles a la predicación del mensaje. Ahí está el fracaso. Ahí está el fracaso. Es decir, el fracaso nuestro no está definido porque respondieron o no respondieron, sino por ser infieles a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Por eso les decía, mis hermanos, no podemos irnos de acá inconscientes de nuestra responsabilidad delante del Señor. Tenemos una responsabilidad como creyentes de ser fieles a la predicación del Evangelio, de no ser como los de Tesalónica, en Hechos capítulo 17. No como todos, pero como los que rechazaron el mensaje, sino de ser como los bereanos, que recibieron la palabra y escudriñaban día y noche para saber si lo que Pablo les decía es verdad y para asegurarse que lo que ellos van a predicar como heraldos de la verdad, como heraldos del Evangelio, es del Evangelio puro. Entonces, mis hermanos, no caigamos en la desesperación, más bien trabajemos en la fidelidad. Persistamos continuamente en la predicación fiel del Evangelio. Segundo, también nos cuida del extremo de la manipulación. De la manipulación. Desde esta perspectiva de haré lo que sea para que me acepten. ¿Okay? Voy a torcer un poco. Y mis hermanos, Jesús no nos dice negocien con el mensaje hasta que alguien diga sí. Es decir, la palabra dice, el que quiere ser discípulo de Cristo, nieguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero algunos dicen, bueno, mira, no tomes tu cruz ahora, hagámoslo más tarde, pero ven a Cristo. Algunos pueden decir, ok, mira, medio pie en el mundo, medio pie en la iglesia, ok, medio obediencia a la palabra, medio obediencia no. Y mis hermanos, no debemos manipular el mensaje del Evangelio. El Señor dice, testifica del Evangelio y sigue adelante. No podemos suavizar el pecado, no podemos suavizar el llamado al arrepentimiento, no podemos convertir el Evangelio en un producto que es atractivo a la cultura. Si no, mis hermanos, seríamos vendedores de carros. Pero los cristianos no somos vendedores de carros. Tal vez alguien trabaja en un lugar donde vende carros. Y está bien, pero el Evangelio no se hace así. No lo embellecemos, no lo cambiamos. Porque mis hermanos, nosotros somos heraldos del Señor de la Grey. Somos voceros del mensaje que ha sido escrito. Y mis hermanos, vivimos en una época obsesionada con números, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente viene a la iglesia? ¿Cuánta gente faltó? ¿Cuánto impacto tuvimos? ¿Cuánto impacto no tuvimos? ¿Cuánta relevancia cultural tenemos? ¿Cuánta relevancia cultural no tenemos? Tenemos pantallas, tenemos esto, tenemos este otro, tenemos lindas instalaciones, y lo cual está bien, mis hermanos, tiene su lugar. Pero luego el ministerio se mide con criterios que la Biblia nunca autorizó.
Una iglesia preciosa con un edificio hermoso, pero un evangelio vacío. Y mis hermanos, Jesús mide el ministerio con una sola vara, que es fidelidad. Fidelidad a la comisión que hemos recibido de parte de Cristo. Mis hermanos, recuerden, nos van a rechazar, pero debemos entender esto. Cristo dijo, mis hermanos, que si a Él lo persiguieron, así también nos van a perseguir ¿a quién? A nosotros. Si mataron al pastor, también van a matar ¿a quién? A las ovejas. Pero el Señor dice, sé fiel a predicar el evangelio. Porque el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:21, porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Mis hermanos, no hay mayor muestra de amor para el no creyente que un creyente que es fiel a la predicación del evangelio de Cristo Jesús. No hay mayor muestra de amor, porque eso fue lo que Cristo nos dejó. ¿Cómo mostraba el amor Cristo Jesús al pueblo? Dice que Él lloraba por Jerusalén. Y decía, cómo quisiera, ¿no es cierto? Cómo quisiera que se arrepintieran de sus pecados. El Señor Jesús lloraba por una nación que rechazaba el evangelio. El Señor Jesús decía, ¿cuántas veces quise juntarlos a ustedes como hijitos? Y no quisieron. Y vemos, mis hermanos, que el Señor Jesús tenía una misericordia tal por el pueblo de Dios. Y mis hermanos, esa misericordia debe estar ahí con nosotros. Pero eso no implica que nosotros podemos manipular el corazón de la persona. Eso nos da una responsabilidad de ser fieles al mensaje, de ser consistentes en el mensaje. Y permítame aterrizar todo esto. Ser fiel ante el rechazo significa predicar todo el consejo de Dios, aun cuando no es popular, aun cuando lo es. Significa hablar de ¿qué? Del pecado, del arrepentimiento, de la cruz, del juicio, de que solamente Cristo es el único camino al cielo, aun cuando la gente se incomode. Significa, mis hermanos, vivir a la luz de la verdad, aunque la cultura no lo apruebe. Significa amar a las personas predicándoles el evangelio que puede salvarles. Ser fiel, mis hermanos, ante el rechazo significa medir nuestra fidelidad no a la luz de cuánta gente nos sigue. Tal vez alguno de ustedes tiene Facebook acá y dice, mientras más gente me ve, más fiel soy. Mis hermanos, no se mide por los aplausos, se mide por la obediencia al texto bíblico. Significa seguir predicando, aunque el terreno parezca duro. Significa seguir regando, aunque no veamos ese fruto inmediato. Significa seguir proclamando, aunque algunos digan, este mensaje no me gusta y se vayan. Significa ser fiel ante el rechazo, descansando en la realidad de que el resultado de nuestra predicación le pertenece a Dios. Y la fidelidad le pertenece ¿a quién? Al discípulo. Saber que nosotros debemos responder en fidelidad. Mis hermanos, habrá rechazo, habrá dureza de corazón. Nos van a cerrar la puerta en la nariz y le van a hacer más chata. ¿Qué importa? Pero el mensaje del Señor tiene que seguirse predicando. Porque recuerden, mis hermanos, esa es nuestra labor. Eso es lo que Cristo dice acá. Y lo interesante es que el versículo 6 dice, y saliendo paseaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio. ¿Y qué? Y sanando por todas partes. Ellos entendieron que el rechazo no iba a obstruir el avance del evangelio. Más bien nos dice que a pesar del rechazo, ¿qué hacían ellos? Continuamente siguieron anunciando el evangelio de Dios. Mis hermanos, el rechazo es parte del ministerio. El rechazo es parte del ministerio. Pero eso no significa que no debemos ser fieles. Porque cuando predicamos el evangelio, mis hermanos, y hay resistencia, nos desanimamos. Pero recuerden, Cristo lo anticipó y dijo, si el mundo aborrece, los aborrece a ustedes, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan 15, versículo 18. Y a veces, mis hermanos, en la iglesia servimos y no vemos fruto inmediato, hablamos con nuestras familias y no vemos fruto inmediato, pero debemos recordar, mis hermanos, el éxito de nuestra misión está medida por nuestra fidelidad al mensaje.
Tal vez algunos dicen, pastor, pero tengo que suavizar el mensaje un poco porque me trae muchos problemas. Recuerden, mis hermanos, Cristo no nos envió para ser libre de problemas. Cristo nos envió para predicar un mensaje fiel. Y tal vez, mis hermanos, nosotros estamos teniendo un problema en el corazón porque hay alguien que queremos que responda al Evangelio y no lo hace. Entréguele al Señor. Entréguele al Señor. Sepa que la respuesta le pertenece a Él. Pero al mismo tiempo oren para que en la gracia del Señor esta persona pueda entender que está en el juicio divino y que está camino al infierno. Pero con Cristo Jesús puede ser salvo. Puede ser salvo. Entonces, mis hermanos, Jesús en esta sección no nos llama a ser exitosos según el mundo, ¿ok? No nos llama a medirnos por números, no nos llama a medirnos por comodidad, sino nos llama a ser fieles. Fieles cuando escuchan, fieles cuando no escuchan, fieles cuando abren la puerta, fieles cuando no abren la puerta, fieles cuando lo reciben con gozo y fieles cuando lo rechazan con dureza. Y mis hermanos, el Señor Jesús es honesto con nosotros en cuanto a la misión que Él nos envió a hacer. Es muy honesto, es muy honesto. Uno diría tal vez suavizarlo un poquito para que no nos asuste la misión que el Señor nos ha encargado. Pero mis hermanos, esto produce en nosotros una convicción de que la misión viene con el poder y la autoridad de Dios, en continua dependencia de nuestro Señor, y que Él nos requiere no números, no éxito a la luz del mundo, sino requiere fidelidad. Y si podemos entender algo muy importante, nosotros no somos responsables del corazón de la gente. ¿Ok? Nosotros somos responsables ¿de qué? De dar el mensaje con claridad. Esa es nuestra responsabilidad. Con el corazón de la persona liderará el Señor. Y lo va a hacer porque así dice su palabra. Pero mis hermanos, Él nos pedirá cuenta de cómo nosotros servimos fielmente en el mensaje que Él nos encomendó. No serán juzgados por cuántas almas vinieron a Cristo a través de su predicación. Nope. No va a decir el Señor, fueron 20. Gloria al Señor. Entra al reposo. No, Él va a decir qué tan fiel fuiste a predicar el mensaje del Evangelio. Y mis hermanos, mi oración es que podamos ponernos delante del Señor y decir, Señor, en tu fuerza, en tu poder, en tu autoridad, por tu gracia. Mi deseo, mi motivación fue predicar el Evangelio que tú dejaste fielmente todos los días de mi vida. Mis hermanos, que ese es el deseo de nuestro corazón. Porque Cristo nos envía con autoridad, Cristo nos enseña a depender de Él y Cristo afirma que lo importante es la fidelidad perseverante. No se desanimen. Si están desanimados, vengan al Señor y entendamos realmente cuál es la misión que Él nos dio como iglesia. Porque al final, mis hermanos, este pasaje es acerca de lo que Cristo nos envió a hacer. Y Cristo nos sigue enviando para predicar el Evangelio, con su autoridad, para vivir en independencia y para permanecer fiel hasta el fin. Amado Padre, gracias, Señor, por la hermosa misión que tenemos de parte suya en su palabra, Señor. Denos sabiduría, Señor amado, para ser fieles. Denos sabiduría, Señor, para realmente, Señor y Dios, medir nuestra vida, no a la luz de lo que el mundo lo hace, Señor, sino a la luz de lo que su palabra requiere de nosotros. Por favor, Señor, en el nombre que sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén.